Este es un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida a su programa Tierra, Salud y Vida. Mi nombre es Natalia y hoy tenemos una súper invitada increíble que pues vamos a pasar estos 30 minutos que como siempre no nos van a alcanzar, pero vamos a sacarles jugo. Y bueno, les mando un saludo también de parte de Clau, y a Clau también le mandamos un saludo, que el día de hoy no nos puede acompañar, pero aquí la hacemos presente. Y pues agradecemos al Consejo Editorial El Círculo de Escenario Tlaxcala. Síganos en redes sociales y acuérdense también que ya estamos en Chololán Radio en la 107.1 FM. Entonces, bueno, pues le doy la bienvenida a mi hermana querida, a Viviana Betancourt. Muchas gracias, Viviana, por acudir al llamado de Tierra, Salud y Vida. Y les cuento un poquito de ella. Ella es periodista, fotógrafa y escritora de Colombia. Lleva 4 años ya aquí en México y 2 de ellos aquí en Tlaxcala. Y ella ha hecho periodismo alternativo e independiente con las comunidades que se resisten al capitalismo. Es campesina, por lo que el trabajo en la tierra es un pilar importante en su vida y le sirve como terapia para canalizar historias de vida en medio del conflicto armado. Entonces, súper bienvenida, Viviana, gracias por estar aquí y pues cuéntanos acerca de ti. Nosotras, bueno, aquí en el programa de Tierra, Salud y Vida siempre nos gusta abrir estos espacios de personas que están al cuidado de la vida y bueno, esto del periodismo es algo muy nuevo, eres nuestra primera invitada que tiene esa profesión y que es súper importante porque es quien lleva la voz, quien lleva la palabra, sobre todo desde muchos espacios que como ahorita les comenté, pues son lugares donde a veces nadie da voz. Entonces, pues cuéntanos de ti y de tu historia un poco, ¿qué es lo que te llevó a este camino? Bueno, pues primero que todo un saludo pues, a quienes nos ven, nos escuchan, a Natalia por invitarme a este espacio. Y bueno, pues, ¿qué me llevó al periodismo? Primero, desde muy joven ya tenía como muy claro qué quería en la vida, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer. Y pues pasé a la universidad pública, me presenté a periodismo, pasé, entonces bueno, como que aprovechar la oportunidad, pero cuando estaba estudiando yo siempre decía, yo no quiero estar en los medios tradicionales, yo quiero hacer un periodismo diferente que cuente otro tipo de historias, no quiero publicidad, no quiero pertenecer a empresas, como que sí, siempre revelándome a eso, entonces así lo he hecho. Ya hace 15 años que ejerzo el periodismo y todo este tiempo pues tengo como la dicha de decir que no he estado en un medio tradicional ni hegemónico, sino que siempre he estado en medios alternativos, incluso con amigos en Medellín, que es mi ciudad, creando colectivos de medios de comunicación, como, sí, caminando el periodismo de otra forma, como estando en los lugares más alejados, como justo en Colombia, que es como tan complejo el tema con el conflicto armado, con la violencia, pues el tema de derechos humanos que se violan todos los días, a todas horas. Entonces, sí me la pasé mucha parte de mi vida o de la vida pues en este oficio, andando por lugares así súper remotos, 15 días, 20 días fuera, viviendo en una carpa, en las casas de los campesinos pues que siempre le dan posada a uno. Entonces, como que eso, contándolo siempre desde otras formas. Y la gente, por ejemplo, cuando yo iba a esos lugares así súper lejanos, me veían incluso no como la periodista, sino como la psicóloga, ¿cierto? Que me iban a contar la historia y la gente se desahogaba, como que es que necesitaba contar todo esto, cosas duras, y sí, me ha tocado ver cosas muy fuertes que llegó un punto en que dije como que bueno, ya, tengo que parar un poquito porque ya mi espíritu sí estaba como... Porque la profesión no era psicóloga. Exacto, y porque uno sí se va recargando de todas esas Claro. historias, o sea, y a pesar de que pues yo me siento fuerte y que digamos que he sabido cómo canalizar todas esas emociones, llegó un punto en que dije, no, ya, o sea, ya me estoy agotando, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo deprimida, como que tengo que hacer algo con mi vida, porque si no, yo no quiero, como muchos de mis maestros que terminaron alcohólicos, ¿cierto? Como que en una vida que yo los veía y decía, yo no quiero esto porque justo su cabeza está jodida por tantas cosas tan duras que han visto, entonces Claro. quiero darle un giro. Y pues ese giro fue venirme para México a hacer una maestría. La maestría es en literatura, entonces también al mismo tiempo quería como, bueno, estudiar algo que me complemente a lo que yo ya venía haciendo, que pues me gusta mucho escribir, también hago audiovisual, hago radio. Entonces, como que, bueno, cómo querer contar las historias un poco más literariamente, y bueno, la maestría la hice en Puebla y fue súper lindo, creo que sí me inspiró mucho y
pues me dio como que ese aire que necesitaba, como esa esperanza de poder contar las historias de otra forma. Sigo haciendo periodismo, pero pues incluso estoy en un medio en Colombia todavía, haciendo un periodismo también diferente, que es haciendo como un monitoreo a mensajes estigmatizantes contra líderes y comunidades. Entonces, por ejemplo, si algún político, un medio de comunicación dice algo contra, no sé, le dice guerrillero a un indígena, entonces yo contacto al indígena o a la comunidad para, digamos, romper con ese asunto que es desde la estigmatización, es como el primer paso para luego una amenaza, luego el asesinato, Claro. entonces como que poder prevenir antes, y ha servido. Ha servido y la gente pues agradece, y lo sigo así, eso yo lo hago desde la virtualidad y está bien, también como que dar ese espacio de estar en otro espacio, en otro tiempo, como de ya no estar metida tanto de lleno pues por ahí en el monte, por decirlo así, sino como de, sí, llegar a otro espacio y hacer otras cosas distintas, que eso también es lo que quería. Y desde ahí también acompañar, ¿no? Exacto, y como una renovación sobre todo espiritual y personal, pero también ha sido muy lindo porque es como llegar aquí y encontrarme con otro mundo muy distinto, o sea, como tanta colectividad, como tanta energía para hacer las cosas, todo el mundo hace parte de uno u otro colectivo y como que bien, o sea, eso quería porque yo igual en Colombia hacía ¿Y mucho cómo activismo. supiste que existía Tlaxcala? Porque ves que dicen que no existe. Pues me enteré que existía Tlaxcala porque vine y me accidenté en Tlaxcala. Ay, 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 Vine qué de forma más paseo trágica. y justo llego a vivir en el lugar cerca donde me accidenté. Un accidente así súper Wow. dramático. Sí, de Puebla vine como a pasear y me pareció súper lindo, como que existe ese lugar, sí, pues Sí, como que, es porque real. uno nunca sabe, que no lo escuchaba pues mencionar como en Puebla. Y luego, bueno, circunstancias de la vida y del trabajo y de la pareja, entonces llegamos acá, por eso. ¿Y qué te movió a quedarte? Pues bueno, o sea, quiero estar en México, porque digamos que ya son 4 años de estar acá y es como el tiempo donde uno logra como acomodarse bien o digamos ser parte de. Entonces yo en ese momento ya me siento como parte de, no sé, ya no me siento tan extranjera como hace 4 años. Entonces como que quiero aprovechar eso, como no desperdiciar ese ya sentirme parte de, porque ya casi ni me preguntan de dónde soy. Entonces como Claro, que bueno, sí. qué bien, ya quiero seguir como haciendo otras cosas. Incluso yo no he buscado trabajo en México, como que bueno, tal vez en algún momento busque y a ver qué hay para mí acá también en eso laboral, que sería lindo. Pero sobre todo lo que me gustó mucho de Tlaxcala y lo que me mantiene es como la conexión con la tierra, pues y como los colectivos, justo ustedes, y como que poder seguir trabajando la tierra, que es algo que he hecho pues también desde muy niña. Pues yo crecí en una zona cafetera y entonces siempre había que ir nosotros le decimos coger café, ¿cierto? Que esa es la forma pues como se le dice allá, para comprar mis tenis cuando tenía 12, 13 años, y luego mi mamá que tiene una finca cafetera, entonces ir a ayudarle y así. Después que me fui a la ciudad a vivir también, siempre estaba sembrando algo, porque eso me lo enseñó mi abuela. Entonces como que eso siempre ha estado ahí, y acá en Tlaxcala he sentido que eso es posible. Incluso en la casa tengo un pequeño huertito pues ahí, sencillito, pero Pero sí, que no perder el vínculo, exacto, ¿no? porque es algo que está ahí, o sea, más allá de, bueno, tal vez si me preguntarían qué voy a hacer con mi vida más adelante, cuál es mi propósito de vida, sería tener un espacio donde sembrar, no sé, como un santuario donde proteger árboles, animales, tener huerto. Entonces como que eso está ahí como propósito, hace parte de la vida más allá del oficio, ¿cierto? Sí. Como que es a lo que quiero caminar y en lo que he caminado. Entonces yo creo que acá en Tlaxcala he sentido eso, mucha conexión con la tierra, se abren mucho los espacios de manera como muy linda. Siento que en poco tiempo he generado confianza con muchas personas, hago parte de un montón de colectivos y como que bien, o sea, sí se me da como el abrirme y el estar con otras personas en este espacio. Entonces, incluso más que en Puebla, que estuve 2 años, acá es como si yo hubiera vivido 10 años. Sí, como que hay algo ahí Exacto. está el llamado. Pues fíjate, y es interesante esto que dices, porque a lo mejor en muchas de nosotras de pronto viene como como esa desesperanza de sentir que eso, como que está, todo lo contrario a lo que acabas de decir, ¿no? Como que podría haber una percepción de que pues no estamos tan organizadas, o que suceden un montón de cosas y ya no nos enteramos, o nos enteramos y ya pasó todo. O sea, como me parece muy lindo cómo lo percibes tú, ¿no? O sea, cómo verlo desde otro lugar, creo que te permite valorar esto, ¿no? Y decir, bueno, al final el movimiento está ahí, ¿no? Sí, igual
yo siempre he creído en las pequeñas causas. O sea, uno siempre piensa en como que voy a cambiar el mundo, sí, pero es que uno no lo cambia todo completo. Empecemos cambiando como lo pequeño, lo que hay dentro incluso. Y en los pequeños espacios yo creo que ahí está todo. O sea, ahí está toda la revolución, ahí está todo el activismo. Entonces, eso me parece lindo, que en eso tan pequeño o en esos pequeños espacios al final se juntan y termina siendo una cosa muy grande. Y yo creo que en Tlaxcala sí es como un ejemplo para incluso otros estados, que bueno, no conozco tantos así tan profundamente, pero incluso creo que están más organizados que en Puebla, por ejemplo. En Puebla conocí algunas organizaciones y no se conocían entre ellos, y como que acá sí he notado eso, que aunque muchas veces no se articulen tanto, sí se conocen, sí saben que existen, o sí intentan articularse. Entonces creo que en eso pequeño, pues ahí se va creando lo grande. ¿Y para ti qué tan importante ha sido ese conectar con la tierra? Este cuidado de la vida, me parece muy bonito esto que dices de cómo a veces nuestras profesiones nos llevan así por caminos en los que perdemos el eje del autocuidado. Entonces, para ti, así como pues para nosotras también ha sido la tierra como un camino también para voltear a nosotras, ¿para ti cómo ha sido eso? Pues bueno, ahorita como le dijiste en la presentación, para mí la tierra ha servido como terapia. Por ejemplo, cuando, no sé, hacía unos viajes de esos largos en Colombia, por decir, no sé, un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla y que hubo muertos y así, yo llegaba así súper cargada a la casa. Lo que hacía al día siguiente después de descansar era irme a sembrar o a mover la tierra. Entonces a mí lo que hacía en ese momento era descargarme. O sea, como que hacer que yo soltara todo eso, todas esas cosas horribles que vi, y luego ya como poder reflexionar mejor luego, días después, pero trabajando la tierra. O sea, como que yo sí la siento como una terapia justo, el moverla, el sentir la tibieza, la humedad, y luego poner una semilla y que germine, pues eso como que sí me generaba mucha esperanza después de haber visto la desesperanza. Y otra cosa que ha sido muy potente pues en mi vida, y es que mi abuela trabajaba con plantas. Entonces, yo desde niña pues crecí casi que con ella, y a su casa iban siempre señoras, sobre todo señoras, a decirle: doña Dolores, es que me está doliendo tal cosa. Y yo le decía: mira, tomes esta planta. Ella misma le daba la planta y pues regalado, o sea, no era como... Entonces yo siempre iba escuchando, y yo crecí, y de un momento a otro me llegó como todo ese recuerdo, como de para qué sirven estas plantas. Ahora no lo pongo mucho en práctica ahora, bueno, sí conmigo, pero no pues así como... Todavía no da consultas, pero para allá va. Pero eso es como que ese conocimiento se quedó en mí, así de o sea, ella seguro sí pensaría, le estoy enseñando, pero no así directamente, claro. aunque siempre que salíamos a caminar, ella le gustaba mucho caminar conmigo, y siempre me decía: esta planta sirve para tal cosa, o esta se llama de tal forma. Entonces también eso hizo que yo tuviera mucha conexión. Incluso cuando ya me fui a vivir sola, ella iba a mi casa y me decía: usted fue la única que me sacó la mano. Es decir, que allá decimos que tiene buena mano, es que le crecen todas las plantas, que todas las flores. Y decía: porque a su mamá no le crece nada, o que a su tía no sé qué, pero usted es la única que le crecen y que le da bien, y se sentía toda orgullosa de eso. Entonces eso también fue como o sea, ha sido como un pilar importante para decir pues que ahí en la tierra está todo. Lo otro es que yo no como carne hace muchos años. Bueno, soy vegetariana, pero con transición al veganismo, y siento que también eso, que todo está en la tierra, y que no tenemos que hacer uso de seres vivos para alimentarnos, y que podemos hacerlo bien. Solo es un asunto como de apertura mental, y de aprender a alimentarse con plantas. Y pues hasta ahora estoy cachetoncita y no, sana. No me ha faltado nada. Sí. Chapeada, y aquí con el pulque menos. Sí, entonces creo que la conexión con las plantas ha estado ahí siempre. Sí. Oye, a mí me gustaría que nos platicaras como profundizar un poco en esto que acabas de decir, que yo también soy vegetariana ya desde hace más de 20 años. Y vean, chapeada también. Y justo como que hay muchos prejuicios, a lo mejor que nos pudieras compartir como desde tu experiencia, y cómo podríamos animar a las personas que a lo mejor también tienen como este sentimiento de que, pues de que sí, ¿no? Como que podríamos hacer esa transición a una forma distinta de relacionarnos con el entorno y con todo lo vivo. Y a lo mejor como que solo les falta ese pequeño impulso, esa chispa ahí para, pues eso, para dar ese paso. Pero lo vamos a hacer después de un pequeño corte. En un momento continuamos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida. Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allá analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Sintoniza los programas del Círculo, un espacio de Escenario Tlaxcala, todos los miércoles de 10:30 a 11 a.m. por Chololan Radio, en la 107.1 de FM. Estamos de vuelta. Hola, pues ya estamos aquí de regreso en nuestro segundo bloque de Tierra, Salud y Vida. El día de hoy nuestro programa es sobre periodismo al cuidado de la vida, que es algo que para nosotras es muy importante en este programa. Y pues ahí les dejé en suspenso de justo algo que le estaba preguntando a Viviana, de cómo ella hizo esta transición al vegetarianismo y cómo también eso es parte de estar al cuidado de la vida. Yo en lo personal pues me decidí hacerme vegetariana por un problema de salud, me empezó a hacer daño las carnes frías, el jamón, todo esto, o específico, las carnes frías, los embutidos. Y bueno, hemos hablado muchísimo acá de los alimentos procesados, pero el tema de la carne, o sea, cualquier tipo de carne que viene muy procesada, que viene con un montón de cosas que no nos enteramos. Y yo, bueno, cuando empecé a darme cuenta que mi cuerpo estaba como queriendo decirme algo, empecé a analizar lo que yo estaba comiendo y a quitar alimentos. Y lo primero que quité, pues justo fue la carne. Y de pronto entré como en como en un mundo de información viniendo de la desinformación, de todo lo que implica el sistema alimentario cárnico y que no tenemos ni idea de todo lo que hay ahí y que el cuerpo vive como un proceso de intoxicación muy potente porque es algo que estamos comiendo todos los días, de poquito a poquito a poquito, y si no llega un momento donde el cuerpo te dice, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Y hasta es como que muy común que si tú vas al médico convencional, pues te dice, deje de la carne roja, y, o sea, te recomienda porque realmente no sabemos qué está pasando ahí. En tu caso, ¿cuál fue esa motivación que te llevó hacia eso y a qué lugar te llevó? Sí, pues justo también me pasó con las carnes frías y es que me intoxiqué, me fui a las 3 de la mañana, me dio un dolor de estómago fuertísimo así y me fui de urgencias. Y me dijeron que me tenían que operar, que porque era apendicitis, y yo no me dejé. En medio de ese dolor yo dije, no, primero háganme exámenes y me operan si tengo... Y no, cuando me hicieron el examen no era apendicitis, era que estaba intoxicada con una carne fría que me había comido esa noche. Entonces ahí dije como que dejo las carnes frías, y eso fue hace, como en el 2007, dejo las carnes frías y después me empecé a enterar de como que, claro, efectivamente no quiero tener un ser que fue vivo y que tuvieron que maltratarlo para llegar a mi plato y alimentarme, y cuando en realidad lo que están haciendo con los animales, carnes frías procesadas, que eso en realidad no aporta para nada. Entonces fue como un asunto más de concientizar, me empecé a conocer más personas que estaban pues como en este proceso, y pues la fortuna nuestra ahora es que podemos acceder a más información, entonces empecé a ver como que quise irla dejando en mi plato y fue un proceso, o sea, porque cuando quieran hacerlo, no es que sea inmediatamente y no es simplemente quitar la carne y ya y seguir comiendo lo mismo, sino que es una transformación total del plato, es como aprender qué cosas combinan con qué, por ejemplo, los frijoles con el arroz, ¿cierto? Cosas que se complementan y que dan los nutrientes necesarios, la proteína, porque todas las plantas tienen proteína, o sea, todo. Las leguminosas. No en tantas cantidades, pero si uno aprende a combinarlos, lo logra. Y entonces, y no hay ni siquiera que tomar vitaminas, suplementos, no, de pronto la B12, que es una que se necesita, pero pues incluso a las vacas y a los animales se la aplican, o sea, entonces, ¿para qué no me la aplico yo directamente? Entonces, como que todo eso empezó a llegar, así como esa información, la fui dejando y con la gente a mi alrededor también le iba diciendo, incluso en mi familia pues todo lo aceptaron muy bien, ahí, o sea, ellos comen carne, pero a mí no me obligan, ni, ¿cierto? No están así. Entonces fue un proceso lindo como de que yo fui haciendo conciencia, pero ahora en este momento en donde estoy ya hago un poco más de activismo con esto. O sea, yo donde voy ya digo y me echo el cuento de que no hay que comer carne, o sea, o disminuirla hasta ya no comer más, porque con las plantas nos podemos
pues alimentar muy bien y podemos mantener nuestra salud bien. Bueno, las plantas, el ejercicio, o sea, un montón de, pues la alimentación, el ejercicio, como no sé, como el espíritu tranquilo, es un complemento. Sí, las emociones, pues es muy importante también. Entonces, como que toda esa información fue llegando y yo misma fui enterándome de cómo mi cuerpo, o sea, también conocerse el cuerpo. Entonces, yo fui enterándome de qué reacción hacía tal planta, tal alimento en mi cuerpo, si me servía o no, ¿cierto? Entonces, eso, como estudiándome a mí misma, fue que llegué a un punto en que dije, listo, ya. Ahora no soy vegana, quisiera, solo por el asunto de que todavía, pues como muchas veces en la calle y siempre hay cosas con huevo, con leche, pero sí trato de hacerlo lo más mínimo, como que no necesito de un ser vivo para yo seguir viva, o sea, yo puedo seguir viva con las plantas, ¿cierto? Con el agua. Sí, creo que hay que romper como mucho este mito de la desnutrición, ¿no? Y justo porque como que un argumento muy común es que no, te vas a desnutrir, ¿no? Pero realmente pensemos de toda la dieta que llevamos, cuántos alimentos procesados forman parte de esa dieta y qué grado de nutrición tiene esto. Porque son alimentos que no están vivos, efectivamente. O sea, y fíjate, es curioso porque todas las hembras comen su placenta cuando dan a luz. Y es la única carne que es fuente de la vida y no de la muerte, la placenta. Y justamente, bueno, es otro tema, pero la violencia obstétrica en el mundo, en nuestro país en específico, pues nos ha robado esa parte de ni siquiera acceder a los nutrientes que puede llegar a tener nuestra placenta. Que ahora el parto humanizado, que fíjate, qué irónico, ¿no? Que tengamos que llamarle algo que por sí es humano, le tengamos que poner el adjetivo de humanizado porque se ha perdido. Y creo que esa parte de lo humanizado tiene que ver con el cuidado, con la libertad de elegir y también eso, que nos pensemos cómo se está produciendo ese alimento antes de llegar a nuestro plato. Porque justo el impacto ecológico que tiene la producción de esta carne es impresionante. Es fatal, ¿no? Sí, incluso otra de las formas que uno puede hacer conciencia es viendo documentales, viendo información. ¿Cómo cuál nos recomiendas así para que digas? Pues hay muchos, y en realidad si se busca en Google va a aparecer un montón de información, pero por ejemplo está Cowspiracy, que es sobre la producción de vacas y sobre todo en Estados Unidos, pero en general hay un montón de documentales, incluso de información en redes sociales, y si busca vegetarianismo van a aparecer un montón, o sea, tenemos ya toda la información a nuestra disposición, ya es como que más bien no queremos ver. Y yo siempre pongo el ejemplo como que, bueno, ¿tienes perro, tienes gato? Ah, sí, ¿te comerías a tu perro o a tu gato? No, entonces lo mismo pasa con una vaca, con una gallina, que no, ¿cierto? Claro. Como que pensarlos también, o sea, como yo sí estoy contra el especismo, o sea, como que unos animales sí, otros no, esos hay que tratarlos bien, estos no, yo creo que es una cosa conjunta y que hay que tratarlos bien a todos, o sea, y que merecen respeto, o sea, están en esta vida como nosotros, no son ni más ni menos, estamos como en la misma dimensión, que tenemos el mismo derecho de estar vivos, porque que no justo nos maltraten, pero pues, como le hacemos con el capitalismo también que nos ha devorado tanto. Claro, y porque es como toda una industria, ¿no? La que está ahí formulando incluso estas, ¿cómo se dice? Estas tablas nutricionales, donde ellos te dicen qué porcentaje debes de comer y cuánta carne al día y tal, y si no te vas a descompensar y no sé qué. Que claro, pues, o sea, vienen hechas desde todo un sistema que, pues, de eso se trata, ¿no? Como de cuestionar y de que pensemos desde nuestro cuerpo, desde el territorio primero que habitamos, realmente eso necesita mi cuerpo, cómo se está sintiendo, ¿no? Entonces, sí, creo que es súper importante que pongamos en cuestión todo, hasta lo que nosotras les decimos y que lo averigüen, ¿no? Y que encuentren como ese camino. Yo les recomiendo terrícolas. Y la verdad es que, bueno, justo hay una estadística donde dice, ¿no? Que si tuviéramos que matar la carne que consumimos, solo el 2% de la población consumiría la carne, ¿no? Porque no todos seríamos capaces de, tal cual, de matar la carne que comemos. O sea, venimos de un instinto primitivo, pero también de un instinto que comía lo que había a disposición. Y creo que eso es algo que lo hemos platicado en otros programas y es algo muy interesante de cómo la naturaleza en este tiempo nos pone en cada temporada
cierto alimento a disposición. Y si eso es lo que hay, pues, o sea, consumir lo que tenemos al alcance y lo que ahorita está proveyendo la naturaleza, ¿no? Que creo que eso es algo que se ha olvidado un poco y como lo percibes más cuando ya cultivas, cuando estás cerca de los productores, de las productoras, que creo que pues eso es algo súper importante. Sí, y eso es muy lindo porque también pensar en, pues, en esa alimentación agroecológica, porque eso es otro. Claro. O sea, si comemos muchas plantas, pero también de dónde vienen muchos tipos de alimentos basados en plantas, los jitomates, las zanahorias, o sea, todo súper industrializado porque es la misma cadena. Entonces, y ahora que me preguntabas hace un rato de que también me ha motivado a estar en Tlaxcala, es justo eso, siento que hay mucha conciencia de querer transicionar eso de ir hacia lo agroecológico, hacia los alimentos más limpios, y eso me parece muy lindo, y yo creo que a mí me ha favorecido un montón pues el comer otras cosas, ir a mercados y encontrar mercados alternativos y encontrar cosas que los mismos productores sembraron y que están orgullosos, porque eso es otra cosa también, que los alimentos traen su carga energética de quién los cultiva, de cómo los cultiva, y si un campesino le dice a uno, mira, este trigo yo lo cultivé, y uno con más alegría se lo lleva y con más alegría lo va a cocinar, ¿cierto? Entonces eso también es lindo, como poder, o sea, yo creo que el asunto del vegetarianismo, el veganismo, es más allá de la alimentación, es toda una apertura mental, o sea, también lo que uno se pone, la forma como trata a los animales, cómo trata a los otros humanos también, porque yo siempre he pensado, y puede ser un poco duro, pero cuando la gente come mucha carne, como que es más agresiva, y lo he notado en ciertas personas, y como que si dejáramos de comer tanta carne, tal vez podríamos reducir un poco las guerras. Un poco más pacífico. Sí, probablemente sí. Y bueno, lo ponemos a prueba. Pruébenlo por un mes y nos cuentan. Ahí nos ponen en los comentarios cómo les fue. Y bueno, pues ya para ir cerrando, Viviana, me gustaría que nos platiques de este superpoderosísimo y potente podcast que tienes y que nos invites a escucharlo. ¿Cómo se llama? Bueno, el podcast se llama Latinoamérica Rompe el Cerco. Es un podcast latinoamericano que lo empezamos a hacer hace 10 años, justo cuando en Colombia hubo mucho movimiento pues de paros, de movilización, y en Colombia, pero en muchos países del sur, ¿sí? Que se empezaron como a rebelar muy fuerte contra los estados y contra la hegemonía. Entonces como que nos encontramos así, no sé, de manera genuina, varias personas que hacíamos periodismo y dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos y juntas? Y empezamos a hacer ese podcast colaborativo, es una cosa absolutamente colaborativa, y como cada mes decimos, bueno, vamos a hacer programa, justo ahora ya estamos preparando el siguiente programa, y bueno, antes lo hacían con notas desde Colombia, ahora lo hago con notas desde México, incluso voy variando, o depende de dónde esté, eso en realidad no importa, porque esa es una de las cosas que también he creído en el periodismo, y es que trasciende fronteras, o sea, va más allá de una cámara, de un micrófono, y es la forma en que podemos comunicar hacia afuera. Entonces, por ejemplo, hay unas radios comunitarias de Argentina y de Chile que lo replican, y entonces, el equipo así base somos 3, una de Argentina, uno de Chile, y yo pues que he estado moviéndome en varias partes, pero hay gente de varios países que nos están colaborando siempre con información, también comunicadores populares que tienen una nota y la envían, entonces, por ejemplo, sobre Ecuador, lo que está pasando, o en Colombia, o en Venezuela, o sea, siempre hay, en este momento ya tenemos, por ejemplo, 4 países que van a participar, entonces, así, estamos como siempre buscando quién va a participar, y esto ha hecho que, pues, que lo mantengamos y que nos sintamos así como muy orgullosos del proceso, porque nos une, aunque no nos hayamos visto físicamente, pero desde la virtualidad podemos hacer un periodismo también distinto y comunitario, y como les decía al principio, como lejos de esa hegemonía de los medios que siempre nos quieren imponer un tipo de información, un tipo de agenda, como que no, pues contemos otras historias, cosas tan duras que están pasando en nuestros países, pero también la cultura, también los movimientos, como eso, es muy variado, es muy amplio. Se llama Latinoamérica Rompe el Cerco, para que lo recuerden, en redes sociales pueden buscarlo, y pues cada mes estamos, bueno, lo otro es que lo subimos a plataformas libres, en archive.org es donde lo subimos, ni siquiera Spotify ni nada de esto, porque no nos interesa, o sea, como que nos interesa mantener esa libertad y esa autonomía también, justo así como lo hacemos. Buenísimo, pues la verdad es que ha sido súper nutricio escucharte y platicar contigo. Y bueno, aparte de Latinoamérica Rompe el Cerco, ¿hay como alguna otra red social donde podamos contactarte? O si alguien escucha el programa y quisiera formar parte
pues sí, de algún programa o enviarles alguna nota, ¿así te encuentran en redes sociales? Sí, como Rompe el Cerco, que es sobre todo en Facebook y en X, que ahí es donde más nos movemos, y también, sí, buscarlo en redes sociales. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, Gracias Viviana. a ti. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que estamos aquí como Consejo Editorial El Círculo, como parte de Escenario Tlaxcala. Búsquenos en redes. Y también en Chololán Radio, 107.1 FM. Súper felices de que se expanda la palabra como el polen. Y pues muy agradecida con todos y todas ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.